El cuento de las cabras. En el capítulo 20 de la primera parte, Sancho Panza le cuenta a Don Quijote este cuento, que Sancho llama conseja. Lo hace con una doble intención. Primero, para no quedarse solo en un ambiente en el que todo le causa horror y espanto. La noche es oscura, el lamento del aire entre las hojas de los árboles lo llena todo con su misterio, y un ruido acompasado y desconocido para ellos, el de los batanes, no deja de sonar. Al pobre Sancho Panza incluso se le descompone el cuerpo. Y en segundo lugar, lo cuenta como entretenimiento y para dejar que el tiempo pase. Sancho Panza da comienzo a su narración con una fórmula que al mismo tiempo le sirve para advertir a Don Quijote que en su intención de adentrarse solo en la oscuridad no puede acarrear nada bueno. Y empieza así. Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y tras advertir Sancho sobre la antigüedad de esta manera de comenzar a contar tales consejas o cuentos, continúa con la narración. En un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo se llamaba Lope Ruiz, y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, hija de un ganadero rico, y este ganadero rico... Aquí Don Quijote no tiene más remedio que interrumpirle, y le reprocha que si va repitiendo las cosas 2 veces no terminará en 2 días, así que le pide que lo cuente seguido, a lo que Sancho Panza replica que si lo cuenta así es porque es la forma en que se cuentan en su tierra las consejas, y le ruega a Don Quijote que no le pida que haga usos nuevos. Sancho Panza continúa e introduce recursos propios del narrador, dando a entender que él sabía de aquel enamoramiento, lo que no deja de sorprender a Don Quijote, y tras aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver con la técnica de narrar, por fin Sancho Panza prosigue, aclarando que aquellos amores no sólo no avanzaron, sino que quedaron truncados. Así pues, aquel pastor, sigue contando Sancho, quiso alejarse de la moza, cogió su ganado y se encaminó por los campos de Extremadura para pasar a los reinos de Portugal. Pero sucedió que la moza, la Torralba, enterada de la marcha del pastor, se fue tras él. El pastor, Lope Ruiz, al fin llegó al río Guadiana con la intención de pasarlo y que no le alcanzase Torralba, pero en aquel momento el río iba crecido y por allí no había ningún barco que lo pasase, ni a él ni a su ganado, salvo por un pescador que estaba no lejos de allí y tenía una barca, pero era tan pequeña que sólo podía caber en ella una persona y una cabra. Aún así le habló y le pidió que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Aceptó el pescador y entró en la barca, y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Volvió de nuevo y pasó otra más. Entonces Sancho interrumpe la narración y le pide a Don Quijote que le lleve las cuentas de las cabras que se van pasando a la otra orilla, porque si se pierde una en la memoria, se acabará el cuento. Sancho Panza prosigue con el cuento y advierte que la tarea de pasar las cabras no era nada fácil, porque donde se desembarcaba estaba todo lleno de cieno y el suelo era muy resbaladizo, pero el pescador siguió con la tarea, aunque tardaba mucho en ir y volver. Con todo eso, siguió y volvió, a por otra cabra, y luego otra más, y luego otra. Entonces Don Quijote interrumpe a Sancho Panza y le pide que haga cuenta que ya las pasó todas, a lo que Sancho le pregunta: «¿Entonces cuántas cabras han pasado hasta ahora?» Y Don Quijote airado le contesta: «¿Yo qué diablos sé?» A lo que Sancho le replica: «Pues aquí en este punto se ha acabado el cuento, y ya no puede pasar adelante». Don Quijote le pregunta entonces: «¿Tan importante es para la historia de los pastores saber las cabras que han pasado, que si no se dice el número no se puede seguir adelante?» A lo que le respondió Sancho que así como le preguntó que le dijese cuántas cabras habían pasado y no le supo responder, de la misma manera se le había ido a él de la memoria lo que quedaba por decir, dando final al cuento.